Muy buenas tardes. Muchas gracias por juntarnos en un día que parece de invierno. Yo por lo menos estoy muerta de frío en febrero en Santiago. Gracias a los colegas de Agricultura. Van a tener un poquitito de paciencia, porque a diferencia de lo que normalmente ocurre, que uno se saluda, saca quórum y empezamos. Esta es una sesión especial porque tenemos la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático con nuevos consejeros. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso tengo notas aquí, es a los nuevos consejeros, bueno, obviamente que darles la más cordial bienvenida a este consejo consultivo, pero también tenemos que aprovechar de explicarles un poco las funciones y tenemos que tomar algunas decisiones antes de poder pasar al fondo, que son los temas que tenemos que ver. Entonces, lo primero que les quiero explicar es que este Consejo Consultivo es el órgano participativo de la Institucional Ambiental. Fue creado junto con la Ley de Base del Medio Ambiente, la Ley 19.300, que va a cumplir 30 años el próximo mes. Así que, esperemos que todos ustedes también ahí nos acompañen. Y las funciones son las siguientes. Primero, absolver las consultas que le formule el Ministerio de Medio Ambiente y también el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático. Esa es la primera función. Después viene emitir opiniones sobre los anteproyectos de ley y decretos supremos que fijen normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, instrumentos de gestión de cambio climático, eso es una de las cosas que vamos a hacer hoy día, planes de prevención y de descontaminación, regulaciones especiales de emisiones y normas de emisión que sean sometidos a su conocimiento. Así que, de hecho, yo diría que es la tarea más grande que tiene este Consejo Consultivo. Después también podrá pronunciarse de oficio sobre temas ambientales de interés general y ejercer todas las demás funciones que le encomiende el Ministerio y la ley. Su conformación está integrada por representantes de ONG, trabajadores, empresariado, universidades y de centros académicos independientes. Hay un representante del presidente de la República y muy pronto también hubo una reformulación de este consejo como parte de la ley marco de cambio climático, así que también se van a integrar representantes de las juventudes. Son 9 los consejeros y el quórum para sesionar son 6 consejeros. Así que lo que yo les propongo ahora es que yo los voy a ir nombrando, así los aprovecho de presentar también y así tomamos la lista al mismo tiempo. ¿Ya? Ok, entonces, como representante del Consejo de Rectores, tenemos a Gladys Vidal, que es académica de la Universidad de Concepción, y ahí está. Sí, presente aquí, ministra. Un saludo a todos los que están, tanto allá como en vía Zoom. Eh, Perfecto, muchas gracias. A ver, igual aprovechemos, Gladys, que te presentes un poquito más, quizás, a dónde Bueno, trabajas, tus temas. sí, vengo representando al Consejo de Rectores, pero soy académica de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción y en este momento también directora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Esto es un centro FONDAP de la Agencia Nacional de Investigación, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ex colega y voy a acordar. Sí, un placer. Orgullosa que usted esté ahí, ministra. Está claro que los FONDAP sirven, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Cierto? Vamos a hacer empeño en esta función. Gracias por Eh, la invitación. Gracias a ti. Carlos Chávez, académico de la Universidad de Talca. Sí, hola, buenas tardes, ministra, y a todos los presentes. Yo soy profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca y soy economista ambiental. Mi área de investigación es regulación ambiental y economía de recursos marinos. Y también soy investigador asociado del Centro INCAR de FONDAP.
Estoy aquí en representación del Consejo de Rectores. Si es que recuerdo bien, porque el rector me pidió mi currículum hace muchos meses atrás, digamos, cuando estaba de sabático. Bien. Después, muchas gracias, Carlos. Ojalá que alguna vez nos puedas acompañar presencialmente. Ahí deberíamos coordinarnos para ver si con anticipación lo logramos. Después tenemos dos representantes del empresariado, Pilar Pantañón, abogada de Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara Chilena de la Construcción. Sí, sí. No sé qué más decir. Tengo, ¿cómo se llama? Sí, me dedico a temas ambientales. Trabajé un poquito en consultoría ambiental. Muy agradecida también por haberme empezado. Gracias. Y Jorge Cáceres, que es el director ejecutivo del Centro Sofofa Medio Ambiente, de Sofofa, y es el único antiguo, ¿no? se pueden mantener, así que, Jorge. Sí, gracias, ministra. Pido las excusas que me pidió el consejo a mitad de un viaje, así que estoy con la conexión algo débil. Así que confirmar que me escuchan. Ah, qué Sí, bueno, ya, perfectamente. parece que sí. Bueno, resumidamente soy ingeniero civil industrial de la Chile. Tuve la suerte de trabajar por más de 8 años en la antigua CONAMA, la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Veo ahí varias caras conocidas, Marisa, hola, ¿cómo estás? No alcanzo a distinguir mucho, pero tuve la suerte de trabajar ahí a cargo de las primeras regulaciones del aire, el primer plan de descontaminación de Santiago, varias cosas muy entretenidas, entre otras la ratificación del protocolo de Kioto años atrás, y armar el primer portafolio de proyectos de compensación de emisiones que pudimos activar en ese tiempo. Después estuve en el mundo privado haciendo asesoría, consultoría, investigación también, y desde hace 10 años en el Centro de Medio Ambiente y Energía de Sofofa. Y desde ahí hemos buscado poner unas semillas de colaboración que a la fecha han sido muy positivas para nosotros. De hecho, aprovecho a agradecer a la ministra Maestra y a todo el equipo por la acogida y muchos proyectos que han sido de alto valor. Así que la misma disposición, ministra, para seguir aportando. Eso, y obviamente a la de todos los consejeros también. Gracias, Jorge. Después tenemos dos representantes de los trabajadores. Está Verónica Vázquez de la CUT. Está conectada ahí, ¿no? Hola, sí, buenas tardes a todos. Ministra, muchas gracias. La verdad que esta es mi primera experiencia. Espero ser un gran aporte. La verdad que también pido las disculpas correspondientes porque me encuentro en un proceso de negociación. Tuve que salir porque también esto para mí es súper importante, así que espero estar la próxima vez presencial. Perfecto, muchas gracias. Y aquí presencial, Luis Yaulén. Sí, saludarlos, también saludarles a todos los que están por Zoom. Mi nombre es Luis Yaulén Castro, soy vicepresidente de la CUT Cordillera, más presido la Federación del Retail Financiero en Chile, y en mi primer acercamiento con el mundo del medio ambiente. La central es una preocupación esencial en estos nuevos tiempos, el tema del medio ambiente. Así que conozco a la Verónica, hemos trabajado juntos y es un gusto poder estar acá, ministra, junto a todos. Gracias. Representante del Centro Académico Independiente, ¿está? No, no está. Rodrigo Esteves no está, y el representante de la presidencia es Rodrigo Fuster de la Universidad de Chile, que tampoco está. Perfecto, pero tenemos quórum, así que podemos iniciar esta primera sesión oficialmente. Y lo que tengo que hacer, que lamentablemente ya se está haciendo, así que disculpen, tengo que pedir autorización para grabar, no solamente para grabar la sesión, sino para subir las grabaciones después a la página del ministerio. Esto es algo que se ha hecho siempre, desde no sé hace cuántos años. Una medida de transparencia, pero obviamente requerimos la autorización de ustedes si es que están de acuerdo.
Perfecto. no hay ningún problema. De acuerdo. Muchas gracias. Ya, Perdón, y ahora, estaba bloqueado. De acuerdo. ¿quién está? ¿De las ONGs? Ah, perdón, sí. Lo tenía acá y lo pasé muy rápido. Obviamente, hay dos representantes de ONG, que es Bárbara Saavedra, que no está, y Constanza Espinosa de Fundación Glaciares. Perdona. Hola, no te preocupes. Muchas gracias por la convocatoria. También lamento esta vez estar de manera online. Bueno, soy Constanza Espinosa, directora de Fundación Glaciares Chilenos. Trabajamos más en el área educativa, de difusión y divulgación. Y a nivel personal también soy arquitecta de la Universidad de Chile y he tenido ya experiencia en el tema de las certificaciones de eficiencia energética también para la vivienda. Entonces, en realidad, tengo ahí desde el área de sustentabilidad en arquitectura y también desde el área medioambiental con la Fundación. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, muchas gracias a ti. Ahora, para funcionar debemos elegir a uno de los consejeros o consejeras que actúe de secretario o secretaria del consejo. Así que eso es algo que tenemos que realizar hoy en día. Les cuento cuáles son las tareas de este secretario o secretaria. Uno es llevar el libro de actas, el que deberá mantenerse en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente. Comunicar oficialmente las opiniones emitidas por el Consejo Consultivo y otorgar las copias fidedignas de los acuerdos y las actas, y participar como ministro de fe en las reuniones que se celebran. Esas son las tareas. No sé si Victoria quiera. Sí, nosotros, para que no se asusten, nosotros apoyamos completamente esa función como Secretaría Técnica del Consejo Consultivo. Entonces, la mayor relevancia del secretario en verdad es que es ministro de fe. Entonces, tiene que firmar todas las actas junto a la ministra. Y eso nos va a servir, por ejemplo, para casos como el de Gladys o Carlos, que están en otras regiones. Nosotros no vamos a poder ir a buscar las firmas de ustedes, pero quien asuma la tarea de secretario va a poder firmar y dar fe que ellos estuvieron, por ejemplo, conectados online. Lo cual deja claro de que ni Gladys ni Carlos se les va a invitar a ser secretario de acta. Muy de acuerdo. Pero si alguno, lo que podemos hacer, porque es la primera sesión y sabemos que se están conociendo, quizás esta sesión podría alguno de ustedes ofrecerse para ser el secretario, para tener como ministro de fe de esta sesión, y la próxima sesión podemos ratificar si es que ustedes mantienen esa decisión para el próximo periodo, o si quieren cambiar otra persona asumir la tarea. Pero necesitamos hoy día poder definir un secretario. Ya. Muchísimas gracias, Pilar, por aceptar. ¿Están de acuerdo que Pilar sea la secretaria? Sí, por supuesto, sin De problema. acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ok, ya, ese era entonces todos los temas que teníamos que recordar, siendo esta la primera sesión y con todos los consejeros y consejeras nuevas. Y ahora sí ya podemos ir al fondo, que son dos temas. El primero es el anteproyecto del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del sector silvoagropecuario, y para los cuales están los colegas del Ministerio de Agricultura. Esto es tremendamente relevante porque vamos a ver muchos de estos planes este año. Está mandatado por la Ley Marco de Cambio Climático, y así que nada, los escuchamos, y muchas gracias por venir a presentarnos el plan. Estamos ansiosos de escuchar. ¿Lo ven en...? Bueno, buenas tardes. ¿Podría cerrar un poquito la ventana? Sí. Al lado. Eso.
Eso. Buenas tardes. Bueno, primero presentarnos. Mi nombre es Valeria Zúñiga, soy asesora de la Subsecretaría de Agricultura y me acompañan colegas de ODEPA. ¿Quiénes lo presentan ustedes? Romina Aguirre, yo soy profesional del Departamento de Sustentabilidad y Cambio Climático. Mi nombre es Jaime Giacomosi, trabajo en el departamento de Romina, soy encargado de mitigación de cambio climático. La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias que tiene el Ministerio. ¿Estos son parte del ETIC? Del Jaime. Sí, Sí. sí. Ya. No está de vacaciones. Claro, 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 antes de comenzar tenemos que también indicar que las personas que ven el plan de adaptación están De vacaciones. y con licencia respectivamente, así que vamos a, igual de todas maneras vamos a presentarlos y quedan algunas dudas, después se las podemos dar nuestros contactos y le podemos responder con mayor detalle, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno. Este es el plan de adaptación de cambio climático del sector silvoagropecuario. Para hacer un pequeño contexto, nosotros como Ministerio de Agricultura comenzamos en 2013 a trabajar en un plan de adaptación, antes que surgiera la Ley Marco de Cambio Climático. Se llevó a cabo y se realizó un proceso de actualización en base a este plan de adaptación que ya se realizó. Y una cosa importante que hizo la Ley Marco de Cambio Climático es establecer una serie de instrumentos de gestión de cambio climático, entre lo que encontramos la estrategia climática de largo plazo, que está en el artículo 5 de la Ley Marco de Cambio Climático, luego la contribución nacional determinada, luego el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático que establece el Ministerio de Medio Ambiente. A partir de la Ley Marco se establecen los planes sectoriales de adaptación y los planes sectoriales de mitigación. La Ley Marco dice que ministerios están obligados a realizar estos planes de adaptación y estos planes de mitigación. Y también existen los planes de acción regionales y los planes de acción comunales. Eso es como el contexto de por qué tenemos que hacer este plan de adaptación. Nosotros como Ministerio de Agricultura tenemos estos 8 lineamientos y para nosotros es importante que a partir de estos lineamientos nuestras acciones que hemos considerado en el plan de adaptación se han visto o hemos tratado de ir dejándolas reflejadas. Dentro de la estructura que nosotros tenemos operativa de Minagri, a nivel central, y también nos mandata la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos el Comité Técnico Interministerial de Cambio Climático, que es el CETIC, que está conformado por nuestras instituciones. El Ministerio de Agricultura está conformado por 12 instituciones entre servicios e institutos, donde está Agroseguros, SIREN, CNR, CONAP, FIAC, JUCOA, INDAP, INFOR, INEA, ODEPA, SAC y nosotros como subsecretaría también, y SEGRA, que es un departamento dentro de subsecretaría, que también participa dentro del CETIC. Y a nivel regional hay un espejo, por decirlo de una manera, que es el Comité Técnico Regional de Cambio Climático. Ya para entrar a lo que es lo que estamos realizando como el anteproyecto del Plan de Adaptación de Cambio Climático de nuestro sector silvoagropecuario. Bueno, en Chile nosotros sabemos que nuestro sector silvoagropecuario es uno de los sectores más vulnerables por producto de los cambios y del cambio climático en general, donde no solamente se afecta la seguridad alimentaria, sino que también todo lo que se vincula a lo social, económico, productivo, y se ven afectados los grupos, por decirlo de un modo, más frágiles. Tenemos la agricultura familiar campesina, que está relacionado con nosotros, también las mujeres rurales y los pueblos originarios.
Entonces acá esto es un contexto de lo que se fue visualizando al momento de desarrollar el plan. Por otro lado, y considerando lo anterior, la estrategia climática de largo plazo nos llama a disminuir la vulnerabilidad y generar resiliencia en el sector silvoagropecuario, potenciando la implementación de medidas para contribuir a esta seguridad alimentaria. Nos establece metas que están acá indicadas, que es implementar el plan de adaptación del sector silvoagropecuario y al 2025 elaborar y monitorear indicadores. Por otro lado, la NDC también nos indica que se habrá actualizado y comenzado a implementar estos planes de adaptación. Hay una actualización en 2021, y ya lo vamos a comentar, que ya se está realizando, y al 2026 que también se va a actualizar. Y por último, el Plan de Adaptación Nacional de Cambio Climático también establece líneas sectoriales donde mandata la elaboración e implementación de estos planes sectoriales, que era el contexto que anteriormente les había indicado, donde uno de ellos es el del sector silvoagropecuario. Como les indicaba anteriormente, bueno, nosotros partimos como Minagri con un proceso de actualización en base al trabajo que ya se había realizado con el plan que ya teníamos desde el 2013. Ya acá, bueno, y el 2020 al 2023 se empezó a realizar este proceso de actualización, y dentro del proceso de actualización se incorporan directrices que son, por ejemplo, género, los pueblos originarios. También se pone un énfasis en la participación, en asesorías territoriales, en los actores territoriales, que son puntos que son importantes destacar. Y todo esto, dentro de la actualización que se realizó, es porque se identificaron brechas en el plan que se había hecho anteriormente. Este plan se hizo con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces estas brechas fueron identificadas, y es por ello que estos puntos fueron incorporados en este proceso de actualización que se realizó entre el 2020 y 2023. A grandes rasgos, esto es como lo que se ha venido realizando durante este año y cómo vamos ahora. Hubo una primera etapa que fue el 2020, donde hubo una etapa de diagnóstico y gobernanza, donde se revisaron documentos, ahí se levantaron las brechas. Esa es la primera parte. Luego en 2021 también se hizo ahí una factibilidad, se revisó la factibilidad tanto técnica, económica, financiera del anteproyecto, y el 2022 ya se empezó a realizar la actualización. Se hicieron talleres, se realizaron diálogos indígenas, también la validación con equipos técnicos, y ahora vamos en la consulta pública con nuestro plan de adaptación, que finaliza el 27 de febrero. Este es el resumen de lo mismo que antes estaba indicado, pero ya con un flujo de las condiciones habilitantes, proceso participativo, ahí con las brechas, estimación de costos, estrategia financiera, el sistema de monitoreo y evaluación, los diálogos indígenas y la propuesta técnica ya del Plan Nacional de Plan de Adaptación de Cambio Climático del sector silvoagropecuario, y cómo estamos ahora, que estamos en la consulta ciudadana, y los pasos que nos quedan, que son los últimos ahí 3. Para la realización del plan de adaptación, nosotros hicimos una división del país. Entonces las medidas se fueron estableciendo por macrozonas. Hay medidas nacionales, pero también hay medidas que son por macrozona norte, centro norte,
Eso considerando las diferencias de territorio y de cada uno de los sectores de nuestro país. Y eso llevó a que cada una de estas medidas se indicara y que ahí de manifiesto y lo pueden después observar en las acciones que nosotros determinamos. Es importante destacar que nosotros abordamos el plan de adaptación a través de líneas estratégicas o dimensiones, que son las que pueden ver ahí en verde. A partir de estas dimensiones, estas líneas, ahí van surgiendo todas las acciones que nosotros vamos determinando. Por ejemplo, en temas de gestión integrada de recursos hídricos, ahí vamos viendo el uso eficiente del agua. Por ejemplo, el fomento de sustentabilidad agroalimentaria, agroambiental. Ahí revisamos, por ejemplo, prácticas agrícolas sustentables que podríamos ir incorporando, y así están relacionadas las acciones. Por ejemplo, la implementación de infraestructura y equipamientos. Quizás hay acciones, de hecho, hay acciones con infraestructura para eventos extremos, que ahora son mucho más, ocurren con mayor frecuencia y que tenemos que estar preparados. Y para todas estas acciones fueron también, todas estas acciones fueron complementadas, perdón, estas líneas estratégicas fueron complementadas con condiciones habilitantes, que son las que se pueden ver en azul, que finalmente estas condiciones habilitantes son las acciones necesarias para que nosotros podamos, que tenemos que tener para que podamos implementar nuestras medidas. Que eso ya tiene que ver con gestiones que nosotros debemos realizar como ministerio, con otros ministerios, a través de nuestros servicios. Eso va a depender de nosotros, de nuestra coordinación. Finalmente, como resumen, nuestro plan se compone de 12 medidas, un total de 62 acciones. La medida 12, hay que destacar que es una medida, es un plan piloto de la región de Aysén, que se realizó exclusivamente para la región de Aysén y se compone por 8 medidas y 20 acciones, que están integradas ahí en el total de las 62 acciones. A nivel nacional son 42 acciones. Este es un ejemplo de cómo van a poder ver las medidas dentro del plan del anteproyecto del plan de adaptación cuando lo puedan revisar. Ahí está el nombre de la medida, el objetivo, la línea estratégica a la que está relacionada, también a qué ODS está contribuyendo, la descripción y la acción de implementación, con los alcances, como les comenté antes, que podría ser nacional o por macrozona, y también la institución responsable, que son dentro de nuestros servicios, y instituciones coadyuvantes que también están dentro de nuestros servicios. Y también está la medida 12, que se puede ver de la misma manera las medidas que son del plan piloto de Aysén. Ahí está el link, creo que después vamos a entregar la presentación para que después puedan ingresar. ¿Está en ODEPA? Sí, ya. tenemos el link mediante ODEPA. Y esa es la... Y el expediente, claro, está el expediente público, ya tenemos desarrollado el expediente, pueden ver desde los documentos desde el inicio. Hay un expediente electrónico que se puede también acceder mediante ODEPA. Perfecto, muchas gracias. Lo que normalmente hacemos es abrimos ahora el espacio para preguntas y consultas y dependiendo de cuántas preguntas hay y cuánto tiempo tengamos, juntamos las preguntas y después se contestan todas en conjunto. Así que está abierto el espacio para hacer preguntas, consultas, sugerencias, comentarios. Sí, estuve revisando el documento y
de manera como que no, en cuanto a la degradación de suelos y esas cosas, como que no incluye la elaboración, por ejemplo, de la norma primaria de calidad de suelo que está haciendo el Ministerio, que está en proceso y que quizás también podría incorporarse como parte de este plan, como eventualmente ajustar ciertas cosas o ver cómo podría colaborar en cuanto a temas de degradación del suelo. Y también hay como quizás involucrarse un poco en el proyecto de ley que está en tramitación de una ley marco de suelo. Creo que es la Comisión de Agricultura. Y eso. Gracias, Pilar. Escuchamos a Gladys y después a Carlos. Sí, muchas gracias. Sí, también yo tenía la acotación del tema de la ley marco de suelo que se ha venido trabajando desde hace varios años, pero yo quisiera ir directamente hacia la línea estratégica que tiene que ver con gestión integrada del recurso hídrico. Allí se hace harto énfasis a nuevas fuentes de agua, ¿no? Tanto fuentes de agua que tienen que ver con cosecha de agua lluvia, o bien por atrapaniebla, o bien también con aguas grises, que todas son fuentes alternativas, pero a ellas se le toman como soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, si bien es cierto, toda la agua que bebemos, ¿cierto?, está en los ecosistemas, estas son nuevas fuentes de agua que estamos creando debido a esta crisis climática, ¿no? Pero las soluciones basadas en la naturaleza tienen otra conceptualidad y tienen que ver cómo poder, de alguna manera, cuando las aplicamos, generar o conservar servicios ecosistémicos. Ya esto lo habíamos hablado alguna vez con NCR, habíamos comentado esta definición de soluciones basadas en la naturaleza, pero dejo otra vez sobre la mesa el comentario. Ya yo puedo entregar documentos si les parece pertinente sobre este tema más profundo, porque soy parte de la editorial de una revista de soluciones basadas en la naturaleza de Springer, ¿vale?, que toma estos temas. Quería tocar, sí, también el tema de aguas grises, porque siempre que se nombra no se habla de calidad, ¿vale? Y cuando se habla de aguas grises, también se habla del tratamiento a través de soluciones biológicas. Lo que sucede, esto es medio técnico, pero tengo que decirlo, es que dependiendo de lo que se riegue, no basta con tecnología biológica para las aguas grises, porque las aguas grises también tienen contaminante microbiológico y tienen bacterias resistentes. Ya, esto yo sé que sorprende, porque no son aguas negras que van por los sistemas alcantarillados, pero quiero que sepan que ya hemos hecho estudios con proyectos en Valdivia y ahora en el secano costero de Maule, y estas aguas que parecieran bastante limpias y les llamamos grises más encima, tienen una carga alta de coliformes fecales, ¿ya? Entonces, si queremos regar, y como no se indica en el documento qué se va a regar, es muy importante mirar la carga bacteriana, ¿ya? Esas son algunas cosas que yo quiero decir, porque no está intrínseco el tema de la calidad de las aguas. Se habla solo de cantidad de agua necesaria para los predios, de mirar nuevas aguas subterráneas, etcétera. Pero siempre está el concepto de calidad de agua. Pero si en realidad en esta agricultura de subsistencia van a regar huertos, por ejemplo, de alimentos que nos vamos a comer crudos, la microbiología tiene mucho que decir ahí, ¿ya? Eso es un poco lo que yo quería decir. Gracias, Gladys. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo, bueno, quisiera agradecer la presentación y la oportunidad de leer el anteproyecto. Yo no soy especialista en esta área, tengo, sin embargo, 3 comentarios generales, preguntas, digamos. Lo primero es, me llama la atención y traté de descubrir en el documento, digamos, cómo se identificaron las medidas y las acciones específicas, digamos, ¿no? Hay un listado largo, ¿verdad? 12 medidas, más de 60 acciones. Y entonces, particularmente pensando en que el objetivo que está detrás, digamos, el objetivo general que se establece en el anteproyecto, tiene que ver con reducción de vulnerabilidad.
Entonces yo me empecé a imaginar, digamos, de que quizás había consideraciones de ese tipo, ¿no? Que estas medidas y acciones apuntan a mover de alguna manera exposición o sensibilidad o capacidad adaptativa, no sé, algo que afecte vulnerabilidad. Ese es como un primer tema, ¿no? Es cómo se eligieron estas acciones y si hay consideraciones del impacto posible y de los costos adicionalmente, digamos. El segundo tema, miré las fichas, ¿no? Las fichas son muy informativas, me parece que es muy ilustrativo la forma en que se presenta el anteproyecto, porque desde mi lectura, para cada medida hay identificadas acciones y hay un montón de información, digamos. Y miré, por una formación profesional, la cuestión de los costos. Y entonces, una inquietud que me quedó, digamos, es que pareciera que los costos totales asociados a las medidas o acciones, digamos, tienen un horizonte de planeación que excede los 5 años, en algunos casos, porque la información que se presenta en las fichas indica costos por año, pero cuando hago costos por año promedio por 5 años, eso siempre está por debajo de los costos totales que se informan. Entonces, quisiera saber, digamos, si estos costos que se informan en el anteproyecto son costos de los 5 años, del plan de 5 años, o son costos que exceden ese horizonte de planificación. Relacionado a este punto de los costos, creo que sería bueno, no sé si eso es posible ahora, digamos, ¿no? Pero una cuestión que yo me empecé a imaginar, digamos, es ¿cuánto suma todo esto en 5 años? Porque hay distintas medidas con distintos valores, distintas acciones con distintos valores, ¿no? Hay cosas que parecen ser más baratas, hay cosas que parecen ser más caras, digamos, por magnitudes significativas. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿cuánto vale todo el paquete para el horizonte de planificación? Y si esas magnitudes, digamos, ¿cómo se relacionan esas magnitudes con el esfuerzo que actualmente están haciendo las instituciones que supone que van a colaborar, digamos, a acompañar la ejecución de este plan? Porque de eso depende un poco si las capacidades están, bueno, así lo veo yo, digamos, si las capacidades están, o se necesitan hacer modificaciones, ampliar las capacidades técnicas o capacidades de ejecución. Y relacionado, de nuevo, a este punto, otra dimensión es cuánto de este costo, en cifras globales, porque está el detalle aquí, pero no tengo la idea de cuánto es en el global, cuánto de esto es financiamiento público y cuánto es financiamiento privado. ¿De qué proporción estamos hablando? Es como una especie, yo eché un poco menos una especie de síntesis al final de este detalle, digamos, ¿no? Porque uno se pierde de nuevo con las magnitudes. Ok, y mi último punto es sobre la evaluación. ¿Hay alguna discusión en este proyecto? Contiene un apartado que es breve, en mi opinión, sobre la evaluación del impacto de la implementación del plan. Pero esta parte es muy importante, digamos, ¿no? Y estamos pensando en que el objetivo general del plan consiste en reducir la vulnerabilidad económica, social, ambiental en el sector. Entonces, la pregunta es si existe hoy una línea base y luego si hay metodologías que están ya desarrolladas o que se van a desarrollar en el camino para hacer una evaluación, digamos, ¿no? Este plan costó esta cantidad, digamos, produjo estos resultados en términos del objetivo que se desea alcanzar. Bien, entonces mis comentarios y preguntas son alrededor de 3 temas, digamos, la selección de medidas y acciones, cuánto cuesta esto, cuánto es financiamiento es privado o público para tener una idea de implementación, capacidades de implementación, y lo tercero es sobre la evaluación del impacto cuando termine este ciclo. Gracias. Gracias, Carlos. Tengo a Jorge ahora. Gracias, ministra. Estoy con algún grado de interferencia, pero voy a intentar analizar algunas cosas. Comenzar diciendo que nosotros hicimos entrega o subimos las observaciones el 19 de enero cuando terminó el plazo para la consulta pública, y colgándome también de algunos comentarios que ya ha habido en términos más estratégicos. Quisiera poner 3 puntos sobre la mesa sencillo. Transmitimos varios, pero no quiero extenderme mucho más ahora porque entiendo que eso va a ser revisado por el ministerio o los ministerios a efectos de evaluar su consideración. Esos 3 puntos, básicamente, el primero tiene que ver con
con la consideración de los temas de planificación territorial. Los IPT debieran jugar un rol bien protagónico en este tipo de estrategias, digamos, de planes. Y en particular todo lo que concierne a zonas específicas para restauración o de suelo o conservación, creo que debiese quedar aludido con mayor fuerza. Vemos una cantidad muy importante de falencias en la concepción o actualización de esos planes. Y ahí hay un tema que es bien sensible, y lo otro que es bastante evidente, bien reciente, dramático en alguna medida, por supuesto, lo de los incendios forestales, que también requieren una consideración en esa dirección. Yo sé que hay instrumentos específicos e incluso proyectos de ley que se están trabajando, y ahí básicamente la recomendación es que haya una armonización entre todos esos instrumentos. Eso respecto a los IPTs que vemos, insisto, muchas falencias en su construcción. Muchas veces no hay ningún elemento muy disruptivo, no hay ningún fundamento basado en investigación, en desarrollo, en todo lo que tiene que ver con resiliencia asociado a este sector. Y por lo tanto creemos que eso tiene que ser recogido con mayor fuerza. El otro elemento que tiene que ver con lo que decía Claudia hace un rato, que también nosotros creemos que es una oportunidad muy valiosa para fortalecer el reuso, más allá de las especificaciones o comentarios específicos de alcance técnico, claramente eso debiese ser un eje también estructural o tomar mucho más fuerza en el plan, incluyendo también todas las posibilidades asociadas obviamente a la economía circular y todo lo que tiene que ver con el sector. El uso de la misma biomasa, todo lo que tiene también con la industria forestal también, y todas las posibilidades también de reuso que se evidencian y que hemos estudiado. Yo pongo a disposición varios estudios que hemos hecho en ese sentido. Y finalmente mencionar también la importancia de nuevamente la armonización con los temas de la desalación. Creo que aquí hay la última dimensión que quería poner más allá del reuso o de la valorización de residuos, el tema hídrico. Y naturalmente que ahí la desalación puede jugar un rol súper relevante a nivel país, y eso requiere naturalmente de instrumentos apropiados, actualización regulatoria o diseño de regulaciones al respecto, para poder sacar el mejor provecho, incluyendo obviamente los temas de eficiencia hídrica, a partir de datos a los que hemos tenido nosotros acceso en formato más tipo benchmark, comparando con realidades internacionales. Estamos a mucha distancia de poder evidenciar en el sector una eficiencia en el uso del agua. Y ahí nuevamente nos ponemos a disposición para colaborar en esta dirección, con elementos que ya hemos podido levantar. Eso sería por mi parte. Gracias, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. No sé si los colegas pueden responder alguna o las van a transmitir, porque alguna pregunta eran obviamente bien específica. Se agradecen los comentarios que nos dan. Bueno, estamos en el proceso de consulta. Obviamente vamos lo más probable que a modificar algunas de las acciones, o no sé si modificar completamente, pero actualizarla. Esa es la idea también de la consulta. Hemos estado trabajando también con los servicios y con los institutos, de manera de hacer las acciones lo más realistas y posibles de llevar a cabo. También considerando los recursos que tenemos disponibles como ministerio. Ya que la idea es realizarlo con nuestros recursos, en primera instancia. Muchas de las acciones que tenemos en el plan son acciones que de alguna u otra manera ya realizan servicios,
y estamos enfocándola a esta línea, dándole más matices para enfrentar el cambio climático y darle el matiz de la adaptación. Pero de todas maneras se agradece todas las observaciones. Sin duda la vamos a tener presente cuando tengamos que ya recoger las observaciones y comenzar a plantear el proyecto ya definitivo. Yo tenía un comentario general, pero Jorge, ¿quieres decir algo más? ¿Se te quedó la mano levantada? Sí, no muy cortito, que, perdona, Valeria, ¿cierto? Claro. Entiendo que lo que dice es que es la consideración en el diseño de recursos exclusivamente públicos no es que sea una limitante preimpuesta, sino que ha sido diseñado de esa manera y por lo tanto simplemente dejar abierta la invitación a que hagamos una instancia de trabajo a efectos de considerar también la adición de los recursos privados que pueden fortalecer mucho esto. Esa sinergia es completamente deseable. Espero que, como bien señalaste, que cuando se ponderen las observaciones que se están analizando, se abran también esos espacios para que se consideren también. Gracias. Sí. A ver, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que están insumadas por el proceso que nos tocó ayudar a facilitar durante la COP28, la COP que acaba de ocurrir en Emiratos Árabes. En esa COP había una tarea que había que terminar de realizar y que era definir la nueva meta cuantificable de adaptación, la nueva meta global de adaptación. Resulta que la mitigación y la adaptación al cambio climático, es decir, las acciones para hacernos cargo de las causas y las acciones para hacernos cargo de las consecuencias del cambio climático, históricamente han estado muy desbalanceadas. Hay muchas razones por eso, por qué es así. Yo diría que históricamente había de muchos países una preocupación de hacernos cargos de las consecuencias del cambio climático nos iba a despriorizar y no focalizar en hacerse cargo de las causas. Y ahí es donde había que poner realmente el foco, o sea, porque lo otro es como poner pachiguritas, ¿no? Si uno se hace cargo. Esta es una conversación que lleva 30 años y efectivamente hace 30 años las consecuencias del cambio climático no eran evidentes, era algo que iba a ocurrir en el futuro y por lo tanto, dado que uno tiene que concentrarse y focalizarse, hubo históricamente un fuerte como concentración en ocuparse de la mitigación. Y bueno, y eso significa de que mucha de la energía de las negociaciones se fue a mitigación, mucho trabajo científico se fue a la mitigación, y yo diría que con justa razón hemos aprendido, por un lado, a cómo mitigar y a cómo se mide eso de una manera bien excepcional. Y hoy en día estamos al punto de que mitigación son toneladas de CO2, algo que se puede cuantificar y medir relativamente simple. No es completamente así de simple, pero igual es una tonelada de CO2 y listo, ¿ya? Pero es porque, entonces ahora nos parece muy simple y adaptación suena una cosa como compleja y vaga y poco tangible, pero yo diría que en gran medida es porque también le hemos dedicado mucho tiempo de las cabezas de la ciencia del mundo a hablar de mitigación y mucho menos al tema de la adaptación. Y además porque hay una diferencia que históricamente los países desarrollados son los que tienen que hacerse cargo de la mitigación y los países en desarrollo que tienen menos capacidades, menos condiciones habilitantes, menos gobernanza, menos estructuras institucionales y también tenemos menos ciencia, están más bien ocupados de qué es lo que hago con las consecuencias que ya estoy viviendo.
Entonces hay varios elementos, pero la situación es que al año 2023, 2024 estamos así la inversión en mitigación y así la inversión a nivel mundial en adaptación. Entonces, yo creo que la discusión está cambiando un poco, pero les digo que en la COP la misma cosa. Muchos países quiero una meta cuantificable, quiero tantos millones de personas resilientes o menos vulnerables al año 2030. Y otros dicen, no, pero no tiene sentido, ese número no existe, no sabemos cómo, cuándo, etc. Yo intenté empujar un tema que a mí me hace mucho sentido y que me gustaría que en los lineamientos de nuestro plan de adaptación de cambio climático, que son los lineamientos que están para todos los planes, y aquí, claro, como ustedes están más adelantados, van a tener que de alguna manera como incorporarlo después, porque el plan no está listo todavía. Y es que nuestra ley marco cambio climático se hace cargo de los dos planes. Nosotros queremos ser carbono neutral al año 2050 y resiliente a los efectos adversos del cambio climático. ¿Y por qué aparece carbono neutralidad al 2050? Porque los números nos dicen que si todos los países son carbono neutral al 2050, logramos limitar el calentamiento a 1,5 grados, que es el objetivo ambicioso del Acuerdo de París. Entonces, yo veo una conexión bastante clara en nuestras dos metas también, porque fíjense que, nuevamente, a nivel nacional, carbono neutralidad también es un presupuesto carbono, son toneladas de CO2, y los 7 ministerios que tienen que hacer sus planes de mitigación van a saber súper bien y vamos a poder medirlo, usted está cumpliendo su meta, sí o no. El país quiere ser un país resiliente a los efectos adversos del cambio climático, pero no resiliente a cualquier nivel de cambio climático, porque con la mitigación nos estamos comprometiendo, estamos haciendo nuestra parte para limitar el calentamiento a 1,5. Entonces lo que yo digo, bueno, entonces la resiliencia también debiera ser a ese mundo. Chile debiera ser resiliente, con todo lo que eso significa en los distintos sectores, a un mundo que se va a calentar 1,5. Ahorita se ha calentado 1,2 grados, el año pasado en particular fue 1,5 ya, y ya vimos más o menos lo que significa. Y si uno pudiera, no es extrapolable, pero si uno se imagina que en 10 años más, en 15 años más, en 20 años más vamos a estar en un promedio 1,5, significa 2 megatemporadas de incendio al año, 1, 2, 3 inundaciones al año, unas cuantas marejadas. Ser resiliente a eso, ahí ya se vuelve bastante más concreto, diría yo. Y estaba mirando alguna de las fichas y es un cambio enorme con respecto al plan anterior, ¿no? Esto aquí lo vamos a poder medir y vamos a poder ver cuántas unidades se han incorporado a esa medida, etc. Pero quizás mirar, ¿esto va a ser suficiente para que el año 2030, el año 2040, realmente ese agricultor sea resiliente a un mundo de 1,5? Porque nosotros sabemos cuáles son los cambios que vienen con 1,5. Vamos a tener estas temperaturas, este nivel de ola de calor, vamos a tener este nivel de sequía, vamos a tener este nivel de riesgo de inundación, vamos a tener, más o menos sabemos también cuánta gente vamos a hacer, etc. Entonces, como que en el fondo la invitación es a que tratemos de cuantificar un poco mejor el tema de la resiliencia, pensando en este es el mundo al que nos tenemos que adaptar. Y no es cualquier mundo, no queremos 2 grados, no queremos 3 grados, porque ahí ya la cosa, obviamente, los costos son gigantescos y hay probablemente muchas cosas que ya no puedan adaptarse. Pero de esa manera como que juntamos las dos metas, mitigación y adaptación, y también de esa manera, bueno, nosotros vamos a hacer el esfuerzo de adaptarnos a este mundo, pero no queremos más que eso y los otros también tendrán que hacer su parte. Así que es como, perdón lo largo, pero como un comentario general de cómo a mí me gustaría ver que nuestros planes de adaptación nos ayudan a construir este Chile resiliente a 1,5. Se lo pueden transmitir a la colega. Sí.
Sí, durante el Plan Nacional de Adaptación de Ley, vamos a compartir pronto. De manera, porque efectivamente hay lineamientos para todos los sectores que son Más fuerte, Ya. porque apenas te escuchamos. Sí, Maritza. que el Plan Nacional de Adaptación, que tiene como misión dar los lineamientos a los planes sectoriales y hacerse cargo de las acciones transversales de los sectores, ya está más o menos formulado y lo vamos a compartir pronto, de manera que los sectores alcancen a incorporar estos lineamientos en su plan. O sea, todavía estamos a tiempo, así que vamos a compartir lo antes posible. Pero todavía no sale consulta pública. Sí, solo una cosita en una de las consultas que consultaban sobre la ley marco del suelo y todo. Nosotros efectivamente estamos mirando y parte del equipo también está participando de eso. Lo tratamos de que en el fondo sean normas complementarias y que fortalezcan este plan. Ya, por lo tanto, quizás no lo incorporamos de manera explícita porque todavía es un tal proceso legislativo, recién volvió a ingresar con las limitaciones sustitutivas del ministerio, pero de todas maneras está contemplado y hay un capítulo especial para el suelo en el plan, por lo tanto lo tenemos ahí a la vista. Con respecto al proceso de la selección de las medidas, bueno, este es como dijo Valeria, es un proceso que parte del 2020 con la evaluación del programa, o sea, del plan anterior. Se hicieron talleres regionales y macro regionales que pueden ustedes revisar en el expediente, la participación y los resultados. Participaron cerca de 850 personas, donde se establecieron como 20 primeros grandes temas a abordar y que después pasaron por una etapa de priorización, por 3 talleres importantes de priorización, por lo tanto, así se fue gestando de manera participativa como la elaboración del plan. ¿Ya? Más detalles de todo ese proceso están en el expediente, pero de todas formas igual lo vamos a compartir para que sea como más fácil la visualización. Con respecto a la evaluación de impacto, la verdad que lo que se plantea de la medición del avance de este plan es el cumplimiento de las metas que están ahí. ¿Ya? Anualmente se van a hacer reportes respecto al avance de esas metas y probablemente se hagan evaluaciones de cómo va el cumplimiento, qué elementos fallaron, pero eso va a ser como la medida en que vamos a ir monitoreando el avance del plan, que están como todas ahí detalladas en las fichas que ustedes pueden ver. Otra cosa, con respecto, obviamente, que a la dotación del tema del recurso hídrico y aguas grises, lo vamos a revisar. Ya, lógicamente, que todo ese capítulo está también sujeto a la formulación del reglamento de la aguas grises, por lo tanto, es un proceso que está en curso. Pero agradecemos los comentarios, vamos a profundizar obviamente en la respuesta y enviaremos más fácil los links para que puedan complementar y revisar más información si así lo es. Muchas gracias. Sí, yo quería nomás comentar respecto a la planificación efectivamente de 5 años, pero con la mirada a la estrategia, a las metas objetivas de la estrategia climática a largo plazo, que tenemos que ir avanzando con estos planes para llegar a los 2050 a cumplir todas las metas y objetivos que planteamos. Entonces, claro, vamos a ir avanzando gradualmente, pero son planeados para empezar en los servicios. Gracias, Maritza. Bueno, muchas gracias a los colegas de Agricultura por la presentación. Pasamos entonces ahora al segundo tema que teníamos que ver, que es una norma, un nombre largo la norma, y vienen los colegas ahí de la División de Calidad del Aire. Anteproyecto de la norma de emisión de contaminantes de la fabricación de pulpa crack o al sulfato que en función de sus olores generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población. Ahí. Bueno, yo quería dar unas palabras, consejeros y consejeras. Quería presentarme. Mi nombre es Igor Valdebenito. Soy jefe del departamento técnico que se llama, de una forma singular, se llama Ruido, Lumínica y Olores.
Vemos 5 contaminantes que son súper ciudadanos, son muy técnicos, que son ruido ambiental, contaminación lumínica, olores molestos, radiación electromagnética y vibraciones. Como les mencionaba, son 5 temas y hoy día vamos a tratar una revisión de una norma existente. Como ustedes saben, las normas se revisan cada 4 años las de calidad y 5 años las de emisión. Es una segunda revisión de una norma. Y comentarles, solamente darle el paso a Jessica, que es la coordinadora del proceso de la sección olores, y comentarles que estamos llanos a conversar con ustedes si tienen alguna duda sobre todos estos temas, ruido, lumínica y olores, son temas técnicos que realmente no son fáciles. Nosotros tenemos página web, pero siempre vamos a estar llanos a responder sus cosas. Comencemos entonces. Lo que vamos a ver, como dijo la ministra, bueno, primero, buenas tardes a todos, consejeras, consejeros, ministra. Como dijo la ministra, vamos a ver el anteproyecto y lo primero que vamos a conversar es sobre qué es esta norma o qué tipo de instrumento es esta norma. Es una norma de emisión. De acuerdo a la ley 19.300 existen 2 tipos de normas. Normas de calidad y las normas de emisión. En la de calidad tenemos la primaria y la secundaria, que se preocupan de medir en el ambiente. Sin embargo, en olores se mide en la fuente y por lo tanto lo que aplica en este caso es una norma de emisión. ¿Ya? Eso es lo que hemos estado trabajando en las normativas de En la chimenea, como muestra la figura. el de efluente, que en este caso sería en la chimenea o en la misma fuente. El olor, ¿qué es? Es una mezcla de compuestos que se encuentran en el ambiente y que nosotros logramos percibir a través de nuestro olfato, de la nariz, y que puede ocasionar molestia. Cuando ocasiona molestia es porque la frecuencia es muy alta, la intensidad, la duración y la ofensividad, es decir, si es un olor molesto, me causa a mí una molestia. Y esa molestia puede ser muy fuerte y puede ocasionar problemas a la salud también. Por ejemplo, esas reacciones que vemos ahí, estrés, insomnio, vómitos, dolores de cabeza, y por lo tanto ocasionan un detrimento en la calidad de vida de la gente. Ahora, algo que nosotros nos preguntamos muy seguido es si el olor se puede medir. Sí, se puede medir. Y existen metodologías para eso. Nosotros, dentro de la estrategia para la gestión de olores, hemos trabajado en normalizar o estandarizar formas de medición de los olores. Y aquí lo que ustedes pueden ver son algunas de las formas o de los métodos que se utilizan. El que estamos utilizando, o la metodología que se utiliza para las normas, es la olfatometría dinámica, que es la medición cuantitativa del olor. ¿Sí? En esa estrategia, o en esto que yo les mencioné como estrategia, tiene 5 pilares que son fundamentales. Y estos pilares se complementan entre sí, ¿para qué? Para lograr un objetivo final, que es tener normas de olor en nuestro país. La primera norma de olor que nosotros tenemos es la que ustedes ven a la izquierda, derecha, depende de la ubicación, que es la norma de planteles porcinos, que está vigente desde el año 2023. Lleva 1 año ya vigente esta norma, es nuestra primera. Y hemos estado trabajando también en otros sectores productivos, como son el sector pesquero y, en este caso, las celulosa. Ambos se encuentran en etapa de proyecto definitivo. Más avanzado el sector pesquero y en una etapa inicial el de las celulosas, que es el que vamos a ver hoy. ¿Por qué digo más inicial? Porque acabamos de finalizar el día 8 de febrero la consulta pública de esta norma, o este anteproyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en esta etapa, en el cuadrito que se ve acá. Ya pasamos la consulta pública y el anteproyecto. En el anteproyecto, nosotros cuando elaboramos un anteproyecto levantamos antecedentes, desarrollamos estudios y también elaboramos un AGIES, que es un análisis general del impacto económico y social. Que se lo voy a mostrar un poco al final de esta presentación cuáles fueron los resultados. Y dentro del estudio, de los antecedentes que nosotros levantamos, evaluamos cuáles son las fuentes. Dentro de este sector productivo tenemos 8 fuentes en el país. Existen 8 plantas productoras de celulosa, que es el papel kraft o el sulfato, que se encuentran distribuidas en la zona centro-sur principalmente de nuestro país. Es decir, desde Maule hasta Los Ríos. Y como pueden apreciar en esta foto, son fuentes de gran tamaño. Esto que se ve aquí un poco más blanquito es una de las fuentes que tenemos como celulosa en la región del Biobío, que también, como se puede apreciar acá en la otra imagen, están muy cerca de las casas. Sí. Esta norma, tal como mencionó Igor, es una norma que viene desde el año 99. En el año 99 lo que se hizo fue regular compuestos TRS. ¿Qué son los compuestos TRS? Son los sulfuros totales reducidos. Y eso quiere decir que en alguna parte de su cadena tienen un azufre.
estos en general se reducen o se oxidan a H2S, es decir, sulfuro de hidrógeno. Y por eso se mide esta norma de esa manera. ¿Ya? ¿Qué fue lo que se hizo en el año 99? Se regularon 3 fuentes, que eran la caldera recuperadora, el horno de cal y el estanque disolvedor de licor verde. Esas 3 teníamos en el 99. Y además se les pidió en esa época que recolectaran los gases concentrados, es decir, los que tienen menor volumen, pero una concentración más alta. Lo fiscalizaba Salud, ¿sí? En el año 2012 se revisó esta norma y se ajustaron los límites para el horno de cal, el de la caldera recuperadora y el estanque disolvedor, que venían desde el principio, se mantuvieron. Y se incorporaron nuevas fuentes, como eran el incinerador y la caldera de poder dedicados. Es decir, en esta revisión tenemos 5 fuentes. La anterior 3, después 5. Y además de los gases concentrados, se incorporó los gases diluidos. Y un punto importante es que en esta fecha pasa a, desde la fiscalización desde Salud a la Superintendencia de Medio Ambiente. ¿Qué estamos incorporando en esta nueva revisión? Los ajustes de estas 5 fuentes, de las 5 que teníamos en la revisión anterior, 3 de ellos van a ser ajustados, los límites del horno de cal, los límites del incinerador y la caldera de poder dedicados se están proponiendo ajustar. En el caso de olores, es decir, de la mezcla de compuestos, porque nosotros en el anterior regulábamos solamente un gas, que era el H2S, y cuando nosotros hablamos de olor, hablamos de una mezcla de compuestos, lo que estamos proponiendo es incorporar olores en el área de rieles, es decir, que se reduzcan las emisiones en estas fuentes. Y además incorporar las exigencias o prácticas operacionales, que es algo que también hemos incorporado en las normas de porcino y en las normas de pesquera, porque en olores los pics o las emisiones más altas de olor ocurren cuando hay algún problema operacional. En general se mantienen constantes, pero a veces se produce un pic que es molesto para la gente. Y la superintendencia es quien fiscaliza también esta regulación. Y aquí vamos a ver un poquito más en detalle lo que les mencionaba. Este es el decreto 37, y lo que ustedes observan acá a la derecha es el ajuste de la norma en algunos parámetros, como son los que les mencionaba anteriormente. Este pasa de 15 a 10 y estos pasan de 20 ppm a 10 ppm. Pequeñito. Vamos a esperar un poquito a la ministra. Son nuevos, cosas se moldean. ¿Ahí sí? Ahí veo. Entonces, lo que estamos haciendo es ajustar los valores de TRS y también mejorar de alguna manera la forma en que se fiscalizan. Hay un punto donde estos gases actualmente se miden en continuo y en línea en la superintendencia, los gases. Hay una parte donde la norma actualmente indica que se mide la temperatura de 2 equipos de respaldo, pero eso no está en línea, eso está en continuo solamente y la superintendencia no lo puede ver. Entonces lo que hacemos con esto, con incluir en línea, es mejorar la forma de fiscalización porque los datos están instantáneamente en la superintendencia de medio ambiente. En la incorporación de los olores que yo les mencionaba, lo que estamos proponiendo es que se reduzca la tasa de emisión, es decir, cuánto se emite, de 3 fuentes: de las lagunas de emergencia, los estanques de neutralización y las torres de enfriamiento. ¿Por qué estas 3 fuentes? Porque dentro de los estudios que nosotros hicimos se analizó cuáles de las fuentes del área de riles tenían mayores emisiones y mayor ofensividad en cuanto a sus olores, y estas 3 quedaron dentro del ranking, dentro de las primeras. Entonces con estas 3 había que hacer algo. ¿Qué es el área de riles? Y para que también lo tengan claro, son estas fuentes que se ven acá, en estas zonas como fuentes superficiales, aquí como más bien lagunas. Y estas en general tienen un impacto de olores que es más bien cercano a la zona de emplazamiento. A diferencia de lo que ocurre con los ductos, cuando nosotros regulamos estos tubos o cañerías o ductos que son más altos, el impacto es mucho más lejano que las fuentes que son más bien de superficie. Otra de las modificaciones que les mencionaba es que incorporamos la exigencia de prácticas operacionales. ¿Dónde? En los venteos. ¿Qué son los venteos? Los venteos son la emisión directa al ambiente de los gases TRS en situaciones de emergencia. Es decir, no pasan por estos equipos de quemado, sino que se van directamente al ambiente. Entonces, lo que estamos proponiendo para poder mejorar la regulación es incorporar mayor información con respecto a estos venteos cuando se producen, reducir el tiempo. Antes se permitía un venteo
un percentil 98, lo estamos ajustando a un percentil 99, y además que tengan tratamiento, es decir, que no salgan directamente al ambiente, sino que se traten antes de salir al ambiente. Un plan de eficiencia de reducción de olor, esto quiere decir que se evalúa qué tan eficiente es el sistema para reducir olores, y además un plan de emergencia y contingencia, que aquí en este caso es relevante porque en general ocurren emergencias. Entonces, cuando ocurren esas emergencias es importante que la gente esté informada, y para eso se ha incorporado que además de la superintendencia se informe esta emergencia, se informe también a los municipios, para que los municipios, que son la primera cara visible frente a las comunidades, tengan la opción de decir, está ocurriendo esto y se va a mejorar de esta manera. ¿Sí? Pasamos aquí, fiscaliza. Igual como lo mencionamos, es la superintendencia. La diferencia está en que estamos fortaleciendo esta información en línea. ¿Para qué? Para que la superintendencia tenga la información más inmediata. Aprovechar las tecnologías que existen hoy en día para poder mejorar en la forma en que se presenta la información. Eso también lo estamos probando y ya se está trabajando con porcino, y también lo hemos implementado para las plantas de pesqueras. La entrada en vigencia de estas normas a partir de la publicación en el diario oficial. Y por último, los resultados de la GIES, el análisis general del impacto económico y social. Es decir, cuál es el costo y el beneficio de esta norma. Lo que pueden ver acá son dos barras. La primera muestra los beneficios y la segunda muestra los costos. Como pueden ver, son casi similares. Esto quiere decir que la norma es socialmente rentable, es decir, hemos equilibrado los beneficios y los costos. ¿Cómo se obtuvieron estos valores? A través de distintas metodologías económicas que nos permiten cuantificar los beneficios y también cuantificar los costos de la implementación de tecnología y de fiscalización. Entonces, el costo-beneficio de esta norma es de un 1,07, lo que hace que esté equilibrada social, económica y ambientalmente. Entonces, con esto, lo que queremos decir es que esta norma es socialmente rentable y por lo tanto estamos tratando de mejorar la calidad de vida de las personas y con esos fines. Muchas gracias, Jessica. Quizás ahora sí puedes abrir de nuevo la ventanita para que podamos ver a las personas que quieran hacer preguntas. Preguntas, comentarios. Yo tengo una consulta. Respecto a la última lámina, los costos y los beneficios, ¿se incorpora ahí el tema del trabajo? Es decir, si efectivamente tiene o daña la cantidad de empleo que genera alguna empresa que está vendiendo hoy día más, o no, que si se le incorpora alguna tecnología. Tú dices como la reducción del empleo, la incorporación de nuevas tecnologías. Como que tuviese que cerrar una empresa para que algo así. Eso, o tal vez emitir menos olores, implicaría tal vez cerrar en algunos horarios o reducir menos. Sí, no, eso no. Yo puedo iniciar yo y después me complementa Diego. Diego es nuestro evaluador económico de esta norma, entonces él va a poder responder mucho más en detalle. Pero en general, lo que nosotros buscamos con una norma no es que las plantas cierren. Entonces, lo que nosotros buscamos acá es que implementen tecnologías y que esas tecnologías sean capaces de reducir lo que nosotros estamos proponiendo, pero que además sean económicamente rentables, es decir, que las empresas las puedan implementar. Eso es como en resumen. Ahí Diego te puede dar un poquito más de detalle. Si mi pregunta era más general, ¿era si íbamos a hacer todas las preguntas de una como antes? O... Responderlo. Bueno, ya respondimos esto, así que terminemos de responder este y después le damos la palabra a Carlos y a Gladys. Yo voy a complementar un poquito lo que comentó Jessica. En general, los análisis general de impacto económico social, y es como decimos, no hacemos un análisis macroeconómico, hacemos un análisis de los que son afectados directamente, la empresa y en este caso las personas que les llega el oro. Carlos. Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación y también por la posibilidad de leer el anteproyecto. Yo tengo varios comentarios, pero algunos son de tipo técnico sobre detalles, digamos, y solo los voy a mencionar si hay tiempo. Y si no, si es del caso, puedo escribirlo, no sé, digamos. Pero si hay tiempo, los menciono. Pero voy a ir a los asuntos que me parecen más generales. Una primera cuestión que tengo es referido esto capaz que sea legislación, y yo no conozco exactamente la legislación, pero me llama la atención, digamos, en el sentido de que se está elevando la exigencia, ¿verdad? Y parece razonable para lidiar con riesgos sobre la población, ¿verdad? En estas comunidades, no sé, en Constitución,
en Arauco, etcétera, digamos. Entonces, el documento establece que luego de aprobado en este proyecto hay que esperar 24 meses para la implementación, digamos, y mi consulta tiene que ver por qué pasa tanto tiempo, digamos, ¿no? Repito, capaz que sea un marco legal, digamos, pero hoy día yo esperaría, sobre todo son 8 fuentes claramente localizadas, sabemos cuáles son, dónde están, este tema no es nuevo, ¿no? O sea, a todo esto, digamos, ¿no? Por eso pregunto, ¿no? Hace 30 años yo visitaba Constitución, digamos, dejé de ir porque el olor era insoportable, capaz que haya mejorado ahora, digamos, pero ¿por qué pasa tanto tiempo, digamos, incluso después de la aprobación de este proyecto? Esa es una primera cuestión que quiero plantear. Lo segundo que quiero plantear es sobre la participación ciudadana. Entiendo que hay una etapa de participación posterior a esto y quería, solo para saber, esta es una inquietud general, digamos, si, por ejemplo, cuáles son las formas en que se canaliza esa participación, se hace posible esa participación. En particular de las comunidades que son afectadas, digamos, ¿no? Porque esto no tiene consecuencias en principio directo sobre toda la población. De nuevo, es la gente que está en Constitución o en Coyipulli, en fin, donde están ubicadas las plantas. Entonces, ¿cómo se produce esa participación? Quisiera saber cómo opera, digamos. Y luego, esto puede ser un detalle, pero entiendo que la planta de Licanten o Licancel está detenida, digamos, su operación. No sé si eso es transitorio o permanente, digamos, pero esa es una de las 8 plantas que está acá, digamos. Entonces, ¿cómo entra eso aquí? Sobre todo, ¿qué consecuencias tiene? Entiendo que este estudio se hizo antes de que la planta se detuviera operaciones, digamos. Pero ese es un asunto que quisiera consultar, digamos. Si se mantiene el análisis o si hay alguna información nueva, digamos, sobre la operación. Y lo último, en esta primera ronda, y repito, tengo más comentarios de tipo técnico sobre detalles, digamos, ¿no? Pero lo último es, me llamó la atención, hay una discusión amplia sobre fiscalización, y básicamente el argumento que a mí me parece razonable, lo que se discute, digamos, es que se considera en la evaluación que se va a contratar a una persona. Todo colapsa en una persona extra. Y bueno, yo no sé cómo se hace la fiscalización, pero la Superintendencia de Medio Ambiente es la responsable. Quería preguntar si en la elaboración de este anteproyecto fue consultada a la Superintendencia de Medio Ambiente sobre qué recursos necesita para inducir cumplimiento del ajuste regulatorio. Eso. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gladys. Ok, algunas cosas coincidíamos con Carlos, así que primero dar las gracias a Jessica. La presentación súper clara, es un tema duro de tratar, pero súper bien, así que felicitaciones. Lo primero, precisamente, Licantén o Licancel, que estaba sobre el río Licantén debido a las inundaciones, está paralizada, está en stand-by. No es claro que vuelva a abrir. Eso es un tema interesante, yo creo, para tratar, porque eso se conecta también, yo pensé que Carlos lo iba a tratar, con el momento económico que están pasando las celulosas. No sé si saben, bueno, yo soy de una región de celulosa. MAPA, que es uno de los proyectos grandes de Arauco, no se ha podido echar a andar todavía completamente en un 100%, solamente está parcialmente funcionando debido al precio de la celulosa. Tiene que ver con el mercado internacional del precio. Más o menos el costo de la celulosa tiene $450 por tonelada, y ese es el precio internacional, incluso bajó a 420, o sea, la industria celulosa están teniendo pérdida. No quiero decir que la norma no se echa a andar, pero esto tiene que ver con los tiempos que mencionó Carlos. Es prudente dar esos tiempos porque evidentemente esto tiene que ver con inversiones que tiene que hacer la empresa. Y se están poniendo 4 fuentes nuevas que tienen que ver, una que está en la tabla 2, ¿cierto? Que tiene que ver con mitigación de olores, que tiene que ver con las torres de enfriamiento, que esa es nueva tecnología, esa tecnología no está en Chile. Yo no sé si saben, sería interesante si me pueden responder después, si ustedes conocen los lugares donde está esta tecnología de mitigación, porque significa que las torres de enfriamiento donde están pasando 3.000 litros por segundo, que eso es un caudal inmenso, eso o desaparece o tienen que cambiar esa tecnología. Y bueno, las otras lagunas que ustedes mostraban, que tienen que ver con lagunas de emergencia, etcétera, eso no es tan grave porque tiene que ver con desajuste de repente en la operación, pero lo grave es el tema de las torres de enfriamiento.
Ahí hay un temor por parte de la industria cómo echar a andar esa nueva tecnología y yo no sé si hay en el mercado la mejor tecnología disponible. Eso es un poco y el momento histórico que está pasando económicamente la industria y por lo tanto esto se puede ajustar para que esto tenga éxito, porque es importante que tengan éxito estos cambios, porque es un impacto importante para la ciudad o la población o los pueblitos que están aledaños. Yo estuve haciendo práctica en Nacimiento, donde en ese tiempo había una papelera y una celulosa, y les cuento que uno colgaba la camisa o la blusa, y cuando la iba a recoger tenía olor a celulosa para ponérsela, porque claro, esto tiene que ver con los olores que estaban con la industria aledaña. Y quizás otro dato también, en nuestra región han cerrado 2 aserraderos más que pertenecen a Arauco y en estos momentos hay despidos de 580 operadores, en Horcones 221 personas despedidas. Entonces, hay un tema social importante ligado al momento histórico económico de la industria. Eso es un poquito lo que yo quería decir. Gracias, Gladys. Pilar. Sí, lo mismo que dijo Gladys, como gracias por la presentación, que es muy difícil explicar estas cosas en sencillo, así que muchas gracias. Sí, bueno, compartiendo también lo que dice Gladys, en representación del sector empresarial, por lo cual también es una preocupación la situación en la cual se encuentra la industria y también como en términos generales, ¿cuál es la necesidad? Como que no se entiende muy bien cuál es la necesidad de subir estos estándares y de modificar temas tecnológicos respecto a la industria en este momento. Es como una duda como general, que puede ser muy retórica, pero también que converse un poco con el principio de gradualidad que informa la 19.300. A veces a nosotros en el sector donde nosotros trabajamos también decimos, pucha, se acuerdan de muchos principios, menos de ese. Y también es un principio importante en cuanto a la implementación, la OCDE también lo ha planteado como en cuanto a esta gradualidad, y es necesario como contemplarlo también por la generación de empleo que genera en las regiones en las cuales están emplazadas, que hay comunas, voy a hablar en términos personales, yo trabajé en la comuna de Curanilahue y la gente que no trabaja en el sector forestal no tenía. O sea, era la fuente laboral que existía. Entonces, y también hay ciertas como, revisando el expediente, por ejemplo, los antecedentes que se citan en el AGIE no están disponibles en el mismo expediente, entonces uno no tiene acceso. De repente sí se pueden como corregir ese tipo de cosas como para completar los expedientes. Eso también sería como bien bueno. Y también en el tema de las torres de enfriamiento y los plazos que también preguntaba Carlos, a nosotros nos parece que es poco tiempo, 2 años. Es muy poco tiempo para efectos de toda la evaluación que se tiene que hacer para esto. De hecho, la CMPC, dentro de las observaciones que hizo al proceso, señaló como una, si bien no lo esquematizó, pero sí lo nombró, como todas las etapas que hay que cumplir para poder tener esta tecnología que no está acá en Chile, como bien dijo Gladys, evaluar los impactos ambientales que puedan requerir esas modificaciones, adquirir, hacer las ingenierías conceptuales de detalle y todas esas cosas, no dan 2 años. Como que no. Entonces, y también el tema de la utilización, si bien como del recurso hídrico en las torres de enfriamiento, si bien puede bajar las emisiones en el tema dolores, va a aumentar el RILE, va a aumentar el volumen. Entonces, como ver ahí también esas cosas, una observación muy pedestre, pero en el tema de las emergencias, si bien hay un sistema de protección civil que lo lidera Senapred, ¿no será mejor que mandarle la información a Senapred más que a los propios municipios? Que ellos ya tienen montado su propio sistema de emergencias y que quizá hay veces que los municipios no pueden resolver ciertas cosas y que lo pueden resolver a nivel sectorial en las regiones, no sé. También tampoco, al parecer, no se entiende muy bien por qué se emuló la actividad pesquera con la actividad de celulosa. No sé, como yo por lo menos no puedo entender como la justificación
y al parecer a la industria tampoco le acomoda mucho que la comparen con la industria pesquera, dado que son de características muy esenciales. Y con respecto también al tema del precio y la participación de mercados internacionales de la celulosa, también tampoco se entiende muy bien por qué ocupar una normativa de carácter sectorial, siendo que es más, en otros países es de manera general, se ocupa de manera como para varios sectores, siendo que son 8 plantas también. Y que también, ¿qué es lo que están exigiendo quienes compran la celulosa a Chile? Porque también es como una forma de nivelarse, porque si no van a quedar, por ejemplo, las exigencias que tiene Brasil para la generación de celulosa son mucho menores a esta. Y esta obviamente van a incrementar los costos y va a ser menos rentable como para el mercado. Y no, eso básicamente. Oye, no sé si hay alguna otra pregunta, un comentario. Yo quería decir dos cosas. Primero que nada, también agradezco la claridad en la presentación y era bien importante porque vamos a ver muchas normas. Entonces, entender de que tenemos normas de visión, normas de calidad, primaria, secundaria, todo eso es bien importante para que... y lo otro es el proceso de la dictación de normas que tienen los anteproyectos, los estudios, la consulta, el proyecto definitivo y el pasar por este consejo consultivo durante el anteproyecto y después pasar por Consejo de Ministros para la sustentabilidad, para la norma, para el proyecto final. Son todas etapas que la vamos a ir viendo repetidamente, así que bueno, cuando se muestra por primera vez, y dado que ustedes son todos consejeros y consejeras nuevas, explicarlo bien porque no tienen por qué entender en tanto detalle la institucionalidad ambiental. Constanza quizás tiene una pregunta y después ya dejo de responder al equipo. Sí, gracias. Un comentario en general, como mencionaban, agradezco también la presentación sumamente clara. Se ve que es un tema relevante y que de repente nosotros ahora estamos sesionando desde Santiago específicamente y estos temas muchas veces quedan olvidados. Ahí vemos algo que no aparecía en el informe, que era la ubicación donde están las viviendas cercanas a las plantas y es al lado. O sea, uno acá en el mismo informe no logras dimensionarlo, luego al ver el plano uno no logra dimensionarlo y me imagino que vivirlo, como mencionaba Gladys, debe ser una experiencia completamente distinta. Entonces, agradezco que se estén haciendo estas medidas más específicas. Entiendo que para el sector económico son medidas difíciles de implementar, costosas y que para ellos 2 años es poco, pero pensemos en las personas que viven ahí, 2 años es mucho. Entonces, en realidad creo que de eso se trata, lograr como tener los mecanismos para que se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Y pienso también que, o sea, obviamente este informe tiene que ver relativamente con, o sea, específicamente con el tema olores, lo más técnico de las plantas, del punto de emisión de estos olores, pero también ahí hay un tema de plan regulador que claramente da a entender que esa planta al lado de esas viviendas no debiese haber sucedido. Entonces, no por eso, obviamente, vamos a dejar que las industrias contaminen y generen malos olores porque están lejos de las viviendas. No es como permisivo, pero obviamente le da urgencia al no haber tenido como esa regulación previa al mismo plan regulador. Las viviendas no tienen por qué tener necesariamente una estructura o un diseño para soportar ese tipo de olores que son a nivel industrial. Así que, en realidad, pensando más a futuro, debiese también complementarse, obviamente, con el plan regulador para también posibles ampliaciones de estas empresas, etc. Eso, muchas gracias. Carlos. Sí, gracias, Milita. Sí, muy breve. Yo quiero decir 2 cosas breves. Uno es sobre los plazos, ¿no? Los plazos en realidad en la práctica, digamos, empiezan a contar cuando empezó esta discusión, digamos, incluso el año pasado, del anteproyecto, ¿verdad? Todo el mundo sabe que vienen regulaciones sobre olores, digamos, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Entonces,
no es, para la forma en que yo lo veo, no es que cuando se apruebe esto, cuando se cumplan las formalidades, es que todos vamos a saber de que van a haber mayores exigencias. Ya sabemos que van a haber mayores exigencias de hace tiempo, ¿no? Eso es sobre los plazos. Y lo otro es esto es sobre detalle metodológico, ¿no? Hay una cuestión crítica, a mí me parece, en este anteproyecto, y que tiene que ver con la valoración de los beneficios. La mayor parte de los beneficios estimados en el análisis de este anteproyecto corresponden a beneficios por reducción de los malos olores y lo que se denomina en el anteproyecto mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? Aquí no hay efectos, parece no operar en la estimación efectos sobre reducción de morbilidad, sino que toda la valoración corresponde a un dato que me parece que es muy sensible y es bueno, yo sugeriría a los autores de anteproyecto, digamos, tratar de respaldar con más evidencia los números que están usando, porque provienen, hasta donde yo entiendo, de un estudio único de valoración contingente realizado yo busqué la referencia para saber si tenía alguna validación, digamos, no típicamente, esto puede ser por el área en que yo trabajo, alguna validación científica, digamos, ¿no? Lo que encontré en las referencias es el nombre de una aparente empresa consultora y el título del informe, pero no más detalles, digamos. Entonces, ese punto me parece que es muy importante que sea discutido en el informe. Es posible que esté en los detalles, digamos, ¿no? En las fichas técnicas previas, pero me parece que tiene que haber una discusión en el anteproyecto. Gracias. Gracias. A ver, yo lo único que voy a responder, y Igor me va a poder corregir o precisar, nosotros tenemos la obligación legal de hacer revisión de las normas. ¿Sí? No es que a nosotros se nos ocurra, que nosotros pensemos que pucha, no le va a salir muy cara a la empresa, así que no podemos mejorar los estándares ambientales del país. Tenemos ¿Una revisión obligaciones. necesariamente requiere de un incremento en las exigencias? Claro, porque tenemos un principio, además de gradualidad, de no regresión y de... Así que tiene que... Sí, a ver, les quería comentar a todos que en realidad esta instancia es súper importante para nosotros. Comúnmente es dentro de la consulta pública. Ahora justo con el coincidió que había terminado la consulta pública, pero yo trabajo hace mucho tiempo en el Ministerio y en la CONAMO, y el procedimiento de creación de normas nos asegura todo este proceso de participación. Estamos en la mitad del proceso. Entonces, después de la finalización de la consulta pública, tenemos 120 días para hacer proyecto definitivo, considerando todas las observaciones de la consulta pública y las de ustedes, ciertamente. Tenemos que responderlas todas. Y después pasa por el Consejo de Ministros, en la discusión sectorial, pero el Consejo de Ministros, de ahí viene firmas, Contraloría. Entonces tenemos un largo camino todavía. Perdón, Igor, y quizás deberíamos mencionar también de que cada vez que se revisa una norma, pero también planes, se establece un comité operativo, que son los organismos públicos, y un comité operativo ampliado donde participa el regulado. O sea, no solamente participó el regulado en esta revisión, en este proceso, sino también, como tú dices, hicieron muchas cosas. Lo que quería comentar es que, sí, cuando uno hace una revisión de una norma, toma los antecedentes de las emisiones y de las fiscalizaciones principalmente, más que eso. No siempre el ministro se ajustan los niveles, no siempre. Obviamente, de hecho, no todos se ajustaron acá. No, claro. Obviamente ese es el norte como para hacer una gradualidad en la regulación. Sin embargo, lo que uno tiene a vista son las emisiones. Y en este caso, las emisiones daban para hacer una ajuste. Ahora también quería comentar que el AGI es para nosotros súper importante porque el tema costos de la medida de mitigación es fundamental. O sea, como bien dice Jessica, el proceso nos asegura que no va a haber un impacto en la industria, obviamente según nuestro análisis, tal que vaya una fuente cerrada, sino que inclusive las medidas de mitigación que analizamos son las que son posibles. Entonces, en ese sentido, hay toda una mecánica del proceso que nos asegura de que lo que estamos presentando tiene un costo-beneficio, como dice la policía. Claramente, obviamente, si hay más antecedentes, como si una tecnología no está en el país, obviamente habría que considerarlo. Y lo otro que quería comentar era que... me acabo de olvidar. Pero lo que quería pensar de que si estamos ajustando los niveles es porque las emisiones dan para eso.
Voy a partir en orden, habían hartas preguntas, entonces para tratar de abordar y probablemente hay algunas que se vayan a repetir. Con respecto a los plazos, que fue algo que se mencionó en varios puntos, no es algo que nosotros hayamos definido porque sí. En el estudio se levantó información con respecto a cuánto es lo que se demoran en el CIA los estudios, o sea, perdón, los proyectos que se han levantado hasta el momento con respecto a plantas de celulosa, y con respecto a eso se ideó una fórmula para obtener estos 24 meses. Y esta fórmula considera los plazos de CIA, los plazos de implementación, pero basado en lo que encontró ese estudio. Nosotros en el marco de la consulta pública hemos recibido también observaciones con respecto a estos plazos y lo que solicitamos fue que nos entregaran antecedentes con respecto a esto. Es decir, si el plazo para importar la tecnología, por ejemplo, es más alto que el que se estimó en el estudio, si nos llegan los antecedentes, nosotros los podemos considerar dentro de la elaboración del proyecto de fin. Entonces, todas las observaciones que nos hicieron, para empezar también, son revisadas por nosotros y vamos a evaluar la pertinencia de aplicación en el proyecto definitivo. Con respecto a la participación ciudadana, me parece una muy buena pregunta de Carlos. Nosotros estuvimos en terreno, hicimos visitas a San José de la Mariquina, fuimos a Constitución, a Arauco, a Laja, estuvimos con las comunidades. Efectivamente hay comunidades que dicen, aquí han avanzado, ya no hay tanto problema de dolores. Pero hay otras comunidades que nos dicen, todavía tenemos muchos problemas de dolores y están muy molestas, porque eso es lo que provoca los dolores, molestia exacerbada en las personas. Nosotros regulamos hasta la molestia, ¿sí? Entonces, es parte de esta consulta pública el haber ido a estas comunidades a recoger esa información, y también nos llegaron varias observaciones por escrito de estas comunidades, que era algo que nosotros también estábamos buscando con estas visitas a las zonas que tienen las plantas de celulosa. Con respecto a Licancel o Licantén, la ubicación de la planta, efectivamente la información que tenemos hasta el momento es que esta planta se encuentra stand-by, no se ha desarmado, no se ha dejado o no se ha definido todavía si es que va a seguir operando más adelante o no, pero lo que nosotros hicimos para ponernos en un peor escenario fue considerar que esta planta sí está en operación y que por lo tanto sí va a tener que considerar mejoras y por lo tanto sí tiene que considerar costos. Entonces está considerada dentro de la evaluación del anteproyecto. Con respecto también a la fiscalización, efectivamente esto es algo que podemos mejorar. Nosotros a la superintendencia sí le consultamos en su momento cuando empezamos a hacer estas normas de olores qué era lo que necesitaban. Sin embargo, creemos que esto es algo que podemos volver a consultar y decirles a partir ahora, en estos momentos que ustedes ya avanzaron con olores en porcinos, ¿qué más necesitan o qué es lo que se necesitaría en esta regulación? Entonces es algo que vamos a hacer para el proyecto definitivo, que va a ser una mejora, ciertamente. Con respecto a lo que mencionaban sobre las tecnologías, también es algo que nosotros levantamos en la consulta pública por parte de los titulares principalmente, y que nos llegó en las preguntas y en los informes que nos entregan los titulares. Hay opciones de mejora, o sea, podemos seguir avanzando. Las torres de enfriamiento, algo que nos plantearon y que no estaba levantado tampoco en el informe de virtud, es que utilizan más agua en la tecnología para reemplazar y que efectivamente las plantas no tienen mayor acceso a recursos hídricos. Entonces eso es algo que también se puede considerar dentro de la elaboración del proyecto definitivo, siempre que nosotros tengamos los antecedentes. ¿Qué más? Con respecto a la preocupación del momento industrial, efectivamente esto también es algo que nosotros levantamos, agradecemos la observación. Y con respecto a las GIES, las citas que nos mencionaban que no están en el AGIES, vamos a revisar eso para ver cómo lo podemos mejorar. Con respecto a lo de Senapred, eso es algo que no está abordado de esa manera, lo podemos considerar también, pero quiero explicar cuál es el objetivo de esa exigencia. El objetivo es que si hay una emergencia dentro de la planta, lo primero que hace la gente es llamar al municipio. Entonces, más bien algo comunicacional. Cuando la gente percibe olor y alguien le da una respuesta, el nivel de ansiedad y por lo tanto de molestia baja. Entonces, esa es como una etapa inicial. Eso es lo que buscamos con esta exigencia. No que se tomen acciones, porque el municipio efectivamente no va a tomar acciones para ir a contener esta emergencia. De hecho, en general, la emergencia la contiene la misma planta. Entonces, a menos que ya se sobrepase un poco y ella pasa a Senapred o a otra... Claro, lo decía como en relación como uno que con las molestias que generan los olores es como preparar también como
el sistema de salud para poder recibir una mayor, por ejemplo, cantidad de personas en los centros de atención primaria, que si bien son de gestión municipal, pero quizás tenéis que activar otras redes, y por eso como ellos tienen también una forma de organizarse que mira, vaya sobre una situación ahí. No, porque está funcionando bien. O sea, como no lo sé, no tengo claridad, pero se supone que todo el sistema de protección civil está pensado en esta lógica como para que haya un ente coordinador, que no tenga que ser necesariamente la Superintendencia de Medio Ambiente o el municipio, por las capacidades que tienen. Entonces, más que acciones propiamente tal que tienen que tomar, era más en esa línea. Gracias por el comentario, que es algo que podemos evaluar también como dentro de la elaboración de proyectos definitivos. Con respecto a lo de pesquera celulosa, eso es algo que también nos mencionaron en la consulta pública. ¿Dónde se considera a pesquera para poder, en el AGIES? Lo que se hizo fue evaluar los beneficios y también, como mencionaba Carlos, me parece recién, no existen muchas evaluaciones económicas que tengan relacionado olores en el mundo. Eso es algo que hemos tenido problema desde que iniciamos las regulaciones de olores, desde por sí lo que estamos como con este problema. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Levantamos nuestro estudio que fue hecho para el sector pesquero. Ahora, ¿qué es lo que se hace en ese estudio? Se evalúa y lo que se hace es preguntar a la gente cuánto está dispuesto usted a pagar por la reducción de emisiones de olor. Entonces, eso es lo que se toma después y se lleva a este estudio de celulosa. Pero en el fondo no estamos comparando si usted va a reducir un olor de frutillas o un olor de celulosas o un olor de pesquera. Le estamos diciendo usted reduce tantas horas de olor y va a tener menos horas de olor. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar por eso? Esa es la pregunta que se realizó en el estudio de pesquera y que se llevó a este AGIES porque es lo más cercano a lo que tenemos nacional y también algo que tenga que ver con olores molestos. Esa es como la explicación también para acá. Y ¿por qué no una norma general? Eso es algo que hemos trabajado como desde el inicio y que no hemos dado cuenta a medida que hemos hecho las regulaciones. Y el hacer regulaciones sectoriales nos permite tener una regulación que sea hecha para el sector y que se pueda cumplir. Cuando nosotros hemos visto regulaciones en otros países, por ejemplo en Colombia, donde hay una regulación general, no es tan abordable. Así que de una manera... Entonces, hemos visto que nuestra forma de hacerlo sectorialmente nos permite hacer exigencias que sean para el sector y que por lo tanto se puedan cumplir. Esa es como la razón de por qué se están haciendo de esta manera las normas. Igual se está discutiendo en el Congreso una ley de olores, ¿verdad? De declararlo como contaminante. Y ahí quizás va a haber un pequeño cambio en esta manera de abordarlo, pero... Está en discusión todavía. Está en discusión todavía, sí. Eso creo porque el resto se repite, lo de la valoración de beneficios y eso parece que era la pregunta. Creo que ahí respondí casi todo. Ya. Bueno, como ustedes ven, las conversaciones acá son bastante técnicas, ¿ah? No ha cambiado el perfil de los consejeros y consejeras. Y los temas, y se aprende harto, la verdad, las cosas. Sobre todo con las normas, es como donde más técnica se vuelve la conversación, pero por eso era importante que tuviéramos como esa pequeña introducción, lo que es la norma de emisión, de calidad, el proceso. En algún momento nos va a tocar un plan de descontaminación, probablemente también, supongo, pero este año van a tocar muchos planes de adaptación y de mitigación de cambio climático, muchísimos, así que... Yo le hago una consulta, sí. también como en términos generales, y un poco con la pregunta inicial que le hacía aquí a las personas que expusieron. ¿Es habitual que en las normas de medio ambiente no se considere el trabajo a la de los trabajadores cuando se hacen este tipo de cambios normativos? ¿Es habitual que no se considere en cuanto al impacto del contaminante? Más que el contaminante, de que si por disminuir los contaminantes, la afectación que eso tiene, digamos, en el empleo, estoy pensando en zonas donde efectivamente el mismo que le llega el olor probablemente trabaja en esa misma
fábrica. Sí, pero bueno, Que nosotros Entonces, ahí como que yo comprendo, digamos, la razón de ser del ministerio, pero a la hora de evaluar que la dejemos norma... contaminado nomás todo el país. Sí, no, pregunto, digamos, si dentro del estudio eso no se considera. Una pregunta. Lo que yo comentaba antes, que el procedimiento nos asegura de que, por así decirlo, ninguna industria pare. O sea, nosotros, la norma está hecha para controlar las emisiones, no para dejar las emisiones cero. Claro. Y por eso la obligación de irlas revisando, pensando en la gradualidad, ¿no? Le da tiempo a la industria de ir ajustándose, que ese ajuste se pueda hacer con el costo económico que sea razonable, de tal manera que no. Pero por lo menos no es posible, yo creo, el sistema de que haya un impacto tal de que una empresa se realiza, o que una medida de mitigación tenga un impacto en... Solo un comentario, o sea, mi nombre es Daniela Caimán, soy la jefa de la sección de Olores, y recordar que las normas no son estáticas porque, además del tema regulatorio, las tecnologías van avanzando. Entonces, no nos podemos quedar con una norma estática del año 2012 o del año 99, que es cuando se originó, porque las revisamos cada 5 años, pero también, si tú te das cuenta, tecnologías de abatimiento de olor de hoy en día no son las mismas que de los años 90, no son las mismas que de los años 2000, en algunos casos. Entonces, eso es lo que nosotros estudiamos, es mejorar las tecnologías. O sea, nuestras normas de emisión de olores tienen un enfoque tecnológico. Entonces, hacemos ese estudio y en ningún caso queremos que las plantas cierren, sino que mejoren. Y solamente para añadir, igual, todo lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente, si bien el Ministerio del Trabajo no está incluido directamente en, por ejemplo, en los comités operativos, en los comités empleados, si hay consideraciones económicas y del impacto que van generando en la medida en que se van actualizando las normas en estos comités. O sea, todos los servicios pueden hacer observaciones. En la consulta pública también se levantan ciertas observaciones asociadas a eso. Todas las normas del ministerio pasan por el Consejo de Ministros en este minuto. También esa es otra instancia en donde se pone el punto de vista intersectorial en la toma de decisiones. Entonces, si bien el factor de los trabajadores no está directamente analizado porque no es el foco de nuestra gestión, o sea, nosotros tenemos que mejorar la calidad de vida de la gente desde el punto de vista de la salud de la población y del medio ambiente, sí son factores que obviamente se toman en consideración para políticas públicas generales. Y bueno, también hay un comité de transición socioecológica justa, por ejemplo, que tiene una mirada como más de política pública, no de la norma, porque en la norma no nos podemos hacer cargo, pero sí de política pública para avanzar en esas temáticas. Influye el tema del trabajo, ¿no? Sí. Trabajo decente. Un pequeño comentario para este estudio, o sea, en este caso se hizo un estudio de antecedentes también en que se analizó, digamos, se compararon los costos con los ingresos de la empresa y se veía que eran bastante bajos para, según lo que ingresaste en empresas. Ahora, puede ser que estén en mala situación ahora y posible que haya eso que ver. Y respecto a si se hace esto en general nosotros, como te comenté, hacemos evaluación, lo que le decimos aquí, y eso